las monjitas prácticamente preparaban eso y era como una muestra de amor ante o sea, era un amor platónico prácticamente ante los padres y entonces que ellas enviaban eso Todas las actividades anteriores. Libro, ¿no? Sí es. Sí. Todas las dudas que tenían. La semana anterior pudimos hacer una clase para revisar todas esas dudas que habían y poder completarse el libro. Ya. Ahora, entonces lo que nos toca es, porque ustedes terminan el año más pronto, recuerden que ustedes tienen que dar el examen ser bachiller y hacer el proyecto de grado. Entonces, por eso nosotros acabamos con ustedes el año lectivo más prontito, quizá en más. Si es que gana Lazo, ya no dan el examen ese. Pero sí. Está Si votar no por el gana Lazo, el chicas. señor Lazo, Prefiero dar ya es otra cosa. el examen Ya. de bachiller que condenar a la Claro, él patria. está por Arauz. Bueno. Ya. ¿No? Entonces, por eso vamos a seguir avanzando en nuestro textito. Y yo les pido, por favor, que puedan ubicarse en página 66. ¿Sí? Vamos a la página 66 de nuestro módulo. ¿Ya? Estamos en reproducción humana. ¿Sí? Permítanme compartir la pantalla. ¿Ya? Entonces, a ver, ahí estamos. Bueno, estamos en la reproducción humana. Ya, tenemos antes unas preguntitas y quisiéramos conversar sobre estas preguntas o dar opinión sobre estas preguntas, ¿ya? Y luego poder abordar ya el tema en su conjunto. Paternidad y maternidad. ¿Qué significa? ¿Quién puede dar una opinión sobre paternidad y maternidad? ¿Qué significa? Criar a un hijo también. Criar a un hijo, dice alguien. Ya. ¿Alguien que tenga otra opinión? Ser padre y madre. Padre y madre. Paternidad Ya, y muy bien. maternidad. ¿Quién tiene otra opinión? ¿Todos podemos ser padres? ¿Todos podemos ser madres? No. No. Si hay No concepción, sí, pero Ya. Bueno. Otra preguntita hay, ¿no es cierto? ¿Saben en qué consiste la fecundación? Es la unión del óvulo con el espermatozoide. Unión de óvulo y espermatozoide. Espermatozoide. Ya. Es la formación es el inicio de la formación de un nuevo ser dentro de la mujer. Ya. Inicio de la formación de un nuevo individuo. Ya. Ujú. A ver, otra pregunta. ¿Hay o existe tal vez un promedio aproximado de óvulos que produce la mujer a lo largo de su vida? ¿Hay un aproximado o no? Debería haber, profe. No tengo idea. Debería. Ya. ¿Alguien sabe tal vez cuánto? No. No. Y 3 millones y millones, pero. y un promedio aproximado de espermatozoides que produce un hombre a lo largo de su vida. siempre, pues no sé. Siempre. Ya. ¿Será? Bueno, vamos a ir viendo eso más adelante, ¿sí? Finalmente, y ya han dicho ustedes, ¿no es cierto?, cómo se llaman los gametos que intervienen en la reproducción humana. Se llaman espermas y óvulos. Espermatozoides y óvulos son los que intervienen en la salud, digamos, en la reproducción humana. Ya. Vamos entonces ahora a conversar sobre el tema y para ello vamos a acudir a nuestro texto, ¿no es cierto? Ya. Vamos a la sección Reflexionemos. Le voy a pedir, por favor, a Talía que nos ayude a leer la sección Reflexionemos. Ya. Entre los 16 y 18 años, la mayor parte de los adolescentes suelen haber completado el desarrollo de su aparato reproductor. A partir de esa edad, una persona está físicamente capacitada para tener hijos. Sin embargo, según la Organización Mundial de la Salud, se considera que la mejor edad para tener descendencia desde el punto de vista físico entre los 25 y los 35 años. ¿Por qué cree usted que este rango de edad es recomendado? Gracias, Talía. A ver, ¿será cierto eso que dicen? Entre los 25 a 35 años es la mejor edad para tener descendencia. Yo creo que no. No. Digo. ¿Alguien que tenga una opinión diferente? Yo creo que sí, profe. Yo creo que sí también. Yo creo que eso ya depende Ya. emocionalmente. Sí. Emocionalmente, dice alguien. De Ya. las Más que todo, profe, ya por la madurez que adquieren las personas a partir de esa edad.
Ya, más o menos. ya por la madurez, dice Wilson. Biológicamente, licenciado, digo, biológicamente pienso que el cuerpo, o sea, ya está como para poder reproducirse, pues está Ya, completamente como listo ya. Claro, Yo creo hasta que esa edad ya han antes no. practicado ya. Está formado, está desarrollado para. bueno, ya. Eh, a ver, la Organización Mundial de la Salud, que es el ente rector de la salud a nivel mundial, recomienda, ¿no es cierto?, o considera que esa es la mejor edad para tener descendencia. Sin embargo, en nuestros países, por ejemplo, América Latina, sí, hemos visto que hay una gran tasa de embarazo adolescente, ¿no es cierto? Y recuerden que la adolescencia no es que se termina a los 18 años, se termina a los 24 años, ¿sí? A los 24 años. Entonces, desde los 25 nosotros entramos en la etapa de juventud que termina en los 19, ¿sí? Y digamos 29. Y ¿por qué la Organización Mundial de la Salud considera como apta, digamos, esta edad entre los 25 a 35? Porque dice que en esa edad hay un menor riesgo, ¿sí?, de embarazo, riesgo en el embarazo y en el posparto, ¿sí? Porque una mujer jovencita, una adolescente, sí podría tener complicaciones, así como una mujer madura, digamos así, pasada los 35 años, va a tener complicaciones en su embarazo y quizá posterior al parto también, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta eh, todas esas situaciones al momento de elegir ser padres, ¿ya? Profe, Bueno, dígame, señor Dele. pero sería diferente en los hombres porque las mujeres son las que dan a luz y esas cosas. Ujú. Pero Pero, los hombres también sufren. O sea, pero en lo que está diciendo el profe, Pero los hombres en lo también del por la edad el igual riesgo. apostan algo O sea, joven o algo viejo, tal vez. No, exactamente, más o menos así. yo pienso que el hombre también en adolescencia no se hace responsable ni él mismo y de por ya, sí Profe, ni no en ellos ese mismos sentido. pueden cuidarse. Dos En el cuidar un sentido, bebé. profe, yo le hablaba en el sentido de lo que usted dice, que cuando la mujer está en la juventud, de los riesgos del posparto, en ese ujú, sentido, le hablo yo. sí, Mm, exactamente, claro. La complicación daría más o afectaría más, obviamente, a las mujeres, ¿sí? Porque al final son las que están gestando y las que se encargan de desarrollar todo el proceso de la formación del nuevo individuo, ¿no es cierto? Básicamente lo que hace el hombre es fecundar y hasta ahí. Y luego la mujer se encarga de hacer o desarrollar el proceso que implica el embarazo. ¿Sí? mm. Entonces, eh, bueno, vamos entonces a ver de qué se trata este tema de reproducción humana. ¿Sí? A ver, ahí hay dos palabras que están señaladas, ustedes las pueden observar y las pueden Decisión madura y incluso responsable. tener en cuenta quienes no son padres y quienes están en el proceso de ser abuelos o lo que sea. Tener en cuenta esto, ¿no es cierto? Ujú. Procrear es una decisión madura y responsable, ¿sí? Que debería, clarito nos dice aquí, debería considerarse solamente dentro del proyecto de vida, ¿cierto? Ya. Usted se hace su proyecto de vida, ¿no es cierto? Y ahí usted va definiendo etapas en las que quiere ir realizando algunas cosas. Sí, una de ellas debe ser también tener hijos en caso de que fuera o desearía tener. Sí, esto sí ayuda a que podamos evitar dificultades eh, cuando estamos implicados en tener hijos a edad prematura o en embarazos prematuros. Sí. Y ahí entonces entra a debate la legislación en el tema del aborto, en el tema de la crianza de los niños, derechos de los niños, sí, que es un asunto que no vamos a tocar aquí porque es polémico y que además no nos compete, al menos en esta clase, sí. Bueno, pero fundamental tener en cuenta eso, ¿ya? Ahora, veamos qué es maternidad y paternidad, ¿sí? Es algo, dice, que puede o no ocurrir en la vida de un ser humano, ¿ya? Y se puede dar de diferentes maneras. A ver, como cuáles, por ejemplo, dice que puede ocurrir por fecundación natural, artificial o por adopción, ¿no es cierto? Podría darse por esas modalidades, digamos así, ¿ya? Eh, otro aspecto interesante, dice que tanto maternidad como paternidad son experiencias, ¿sí? Experiencias de la vida, ¿ya? O relación entre padre, madre e hijo, ¿ya? Y tengan en cuenta esto, mire, con
dice, con reconocimiento social, que entraña sentimientos, derechos y obligaciones. ¿Ya? O sea, no es una cuestión simplemente de tener hijos e irse, dejar ahí que se alimenten del vientre, sino más bien compartir la responsabilidad de tener un hijo. ¿Ya? Para tener en cuenta eso también. Recuerden que no es cierta aquella frase que dice que cada niño viene con el pan bajo el brazo, es mentira. Hay que tener en cuenta todas estas consideraciones. Claro. ¿Sí? Ya, ahora veamos lo siguiente, la fecundación. ¿Qué dice que es la fecundación? ¿Alguien que Ya, esté leo, entendiendo? ¿Qué es la licenciado. fecundación? La fecundación es un Ya. proceso que marca el inicio de la formación de un bebé y ocurre Ujú. cuando un óvulo se une con un espermatozoide. Esta unión es el resultado de un proceso que en realidad es bastante complejo e inicia con una relación sexual. Relación sexual, ¿ya? Entonces, miren, ¿cuándo se da la fecundación? ¿O qué significa la fecundación? Es cuando empieza la formación de un bebé, ¿cierto? ¿Ya? Y se da por la unión de los gametos, que es óvulo y espermatozoide, ¿no es cierto? Bastante complejo y que puede darse cuando existe una relación sexual. En el caso que sea por la vía natural, ¿no es cierto? Porque también puede darse por la vía artificial, Inseminación. en donde va va el biólogo, ¿no es cierto? Y fecunda el esperma en el óvulo. ¿Sí? Por la fertilización in vitro, que se llama. Para la gente que no puede tener hijos, ¿sí? Y que quieren tener hijos, entonces recurren a esos métodos. Hacen, Son caros, profe, hacen pero pues medio de, o se ingresan algo por la vagina o por sí, la barriga o algo así. no, en la vagina misma. Sí, Por la vagina. Ah, sí, sí. Se fecunda el óvulo. ¿Ya? Bueno, entonces ahí estamos viendo una gráfica también de cómo se da el proceso de fecundación. Ahí tenemos un esperma y un óvulo, ¿sí? Recuerden que de los millones de espermas que salgan en una descarga Solo uno de hembra. semen, solamente uno fecundará, ¿sí? Cuando hay gemelos no es que han fecundado dos, sino solo uno. Y ese ha logrado que, que esa célula fecundada se divide en dos y se separen y pueda seguir el proceso de gemelos, ¿ya? Pueden también ahí reconocer las partes que son los componentes de cada uno, ¿ya? Ya, y como dato interesante, miren ustedes ahí, dice que las mujeres a lo largo de su vida podrían producir más o menos entre 400 y 450 óvulos a lo largo de su vida. ¿En dónde dice? Cada mes hay, ¿no es cierto?, el crecimiento de un óvulo, ¿sí? Y si no ha sido fecundado, es desechado mediante la menstruación, ¿no es cierto? Entonces, a lo largo de su vida dice que más o menos las mujeres experimentan entre 400 y 450 menstruaciones, ¿sí? Entonces, 400 a 450 óvulos. Ya, vamos ahora a la siguiente etapa, Licenciado, pero que es aquí hay una que dice, disculpe que le moleste, verá, dice dígame, 1.000 ovocitos, o sea, nacemos con ovocitos, eso y, ovocitos. ya, entonces, sí, ovocitos. Y entonces, ¿eso qué es? O sea, Los ¿qué ovocitos dice? son, ¿Es un digamos que es un estado anterior al óvulo, ¿ya? Es un estado anterior al óvulo. Básicamente lo que sucede ahí con las mujeres, cada 30 días ¿sí? producen un óvulo que puede ser fecundado, ¿no es cierto? Del ovocito evoluciona y se transforma en óvulo y puede ser fecundado. Si es que hay contacto sexual con el esperma. ¿Cierto? Si es que no hay contacto sexual, entonces no pasa nada, es desechado mediante el proceso de menstruación. ¿Ya? De los 400 millones, digamos, de los 400.000 que tienen, solamente se gastan como unos 400, 450 a lo largo de toda la vida. Ya, ¿sí? Ya, gracias, Eso, licenciado. ya. Vamos a la siguiente etapa, que es el desarrollo embrionario. Quiero que se fijen en el gráfico. Ahí tenemos el desarrollo embrionario como tal. ¿Sí? Y fíjense en cómo evoluciona. ¿Sí? En un primer inicio tenemos el huevo fertilizado, ¿sí? Es decir, el esperma y el óvulo. ¿sí? Y a partir de ahí empieza el proceso de meiosis. ¿Recuerdan? La meiosis es la división celular, ¿no es cierto? Miren ustedes, se ha dividido en dos, luego esos dos se hacen cuatro, esos cuatro se hacen 8, 16, 42, y así. Se van haciendo hasta que llegamos al blastómero, ¿sí? O blastocito, ¿ya? Donde está ya la morula, que se llama, y empieza a germinar o a crecer el feto, ¿ya? Ahí tenemos un feto de 4 semanas, hay uno de 10 semanas, ¿sí? De 16 semanas, de 20 semanas, donde está listo ya para nacer. Vamos a ver ahora, explicar cuáles son esas etapas, qué sucede en cada una de estas, ¿sí? Y para ello vamos a recurrir entonces a nuestro
a nuestro módulo, ¿sí? Cualquier pregunta que tengan, hay que ir haciendo, ya saben, ¿sí? A ver, ¿qué es el desarrollo embrionario? Sí, ahí está señalado, dice que es la secuencia de eventos posteriores a la fecundación, o sea, previamente hay la fecundación. Por eso se acuerdan en el primer gráfico, ¿sí? Como punto de partida, el huevo fertilizado, ¿sí? Es decir, la unión del esperma con el óvulo, una célula fertilizada, ¿sí? Y a partir de ahí empieza el desarrollo embrionario, ¿ya? Ahora, eso sigue un curso hasta que nosotros tengamos el desarrollo de un individuo claramente definido, ¿sí? Con la situación de que hay sí, estructura física básica y capaz de identificarse como un ser humano. ¿Cuál es el primer requisito? Tener ADN, ¿no es cierto? Ese ADN lo dan los cromosomas que vienen tanto del óvulo como de los espermatozoides. Eso forman los 23 pares de cromosomas y le dan una identidad que se llama ADN, ¿no es cierto? Ya, vamos ahora al desarrollo embrionario como tal, que hay, la ciencia lo ha calificado como etapas, están 3 etapas, ¿sí? Una es el periodo germinal, la otra es el periodo fetal. Ya, vamos a ver entonces, ¿cuál sería el periodo germinal? Sí, en la gráfica, usted puede observar cuál sería el periodo germinal. Al principio. Aquí empieza el periodo germinal, ¿no es cierto? Aquí empieza el periodo germinal hasta llegar al blastocito, ¿sí? Hasta ahí. ¿Sí? Ese vendría a ser el periodo germinal. Luego dice que hay, ¿no es cierto?, una etapa que se llama periodo embrionario. A ver, en el periodo germinal hay la segmentación. Mire lo que dijimos hace un ratito, ¿sí? Divisiones mitóticas sucesivas, ¿sí? A partir de esta etapa identificamos blastómeros, morula y blastocitos, ¿ya? Divisiones mitóticas sucesivas. Luego ya se hicieron 4, luego ya se hicieron 8, 16, 32, 64 y así, hasta que nosotros podamos llegar al blastocito. Licenciado, una pregunta. O sea, aquí en este periodo ya, o sea, una vez que se unió el óvulo y el espermatozoide, o sea, ya hay vida, ¿o cómo es Sí, esto? la vida empieza ahí. La vida empieza ahí. Exactamente. Ya. Sí, la vida empieza ahí. ¿Ya? Ahora, lo que no empieza ahí es la independencia. Sí, la independencia se da solamente cuando el bebé ha nacido o ha salido del vientre de la madre. Ahí podemos hablar de independencia. En caso contrario, el feto es dependiente de la madre. Si la madre se muriera, muere también el feto. Sí. Entonces ese es el debate que se genera con los pro vida y los pro aborto, que, bueno, o sea, es un tema, como les digo, álgido. Quizá nunca nos pongamos de acuerdo, porque unos estarán a favor, otros estarán en contra, que no vamos a discutir, como digo, porque no es el tema de la clase. O sea, licenciado, todas estas etapas es un proceso de formación, entonces, para llegar al feto, supóngase. ¿Sí? Entonces, ocurre en las primeras semanas de embarazo. ¿Sí? Creo que aproximadamente entre la semana 0 y la semana 2. ¿Sí? Ahí ocurre esa situación. ¿Ya? Ahora, vamos al periodo embrionario, al embrión como tal. Ya, al embrión. El embrión, si toma la formación desde las 3 hasta las 8 semanas. Hasta ahí tenemos un embrión, ¿sí? Es decir, desde gastrula hasta organogénesis. Es decir, se define ya el sistema gástrico, órganos. Por eso, a las 8 semanas nosotros ya podemos escuchar el corazón, por ejemplo. Sí, podemos escuchar el corazón. Ya. Creo que desde la 6ª semana me parece que hay como escuchar el latido del corazón, porque ya se ha formado, se ha dado ya la organogénesis. ¿Ya? Bueno, gastrulación es donde se ha hecho la formación o se ha dado el proceso de la formación de capas embrionarias ectodermo y endodermo, ¿sí? Y de ahí pasaríamos al mesodermo. Y en la organogénesis, en cambio, se da las capas germinativas, en donde comienzan a diferenciarse órganos y sistemas, ¿sí? Los mismos que después, en el tercer trimestre de gestación, estarán ya totalmente definidos, ¿ya? ¿Qué más? Una última etapa es el periodo fetal, ya que va desde la semana 9 hasta la semana 38. ¿Sí? 38-40 que suele ser. Es el crecimiento y maduración ya del feto como tal, ¿sí? Del nuevo individuo. Ahí se van dando procesos básicamente, como ustedes pueden ver en la gráfica, proceso de crecimiento nada más, ¿sí? Crecimiento, ¿ya? Aquí está de 4 semanas, luego de 10, de 16, 20 y de 30, 38, 40 semanas, ¿ya? Eso. Y crece y se engorda. Claro, crece, exactamente. Bueno, principales eventos que se desarrollan en la etapa fetal por trimestre. En el primer trimestre, es decir, desde del 1 al 3 meses, maduración de órganos y tejidos, así como rápido crecimiento del cuerpo del feto. ¿Ya? En el segundo trimestre, el bebé crece en longitud. ¿Ya? Se mueve,
chupa el dedo, ya, la madre puede distinguir movimientos, ya los que son mamás saben ese proceso, ¿sí? Y en el tercer semestre es el incremento de peso, y usa todo el espacio disponible, se desarrollan los pulmones, el tejido adiposo, que es la piel, ¿cierto? Y se prepara para el nacimiento, ¿ya? La cabeza se encaja en la pelvis de la madre y generalmente en el momento de nacer el peso promedio es de 3 a 3.5 kilogramos. Y generalmente mide alrededor de 50 centímetros, ¿ya? Eso, ¿qué más? Termina el crecimiento o el tercer trimestre de embarazo y ahí se da la etapa del parto, ya que es la salida del bebé y también la expulsión de las membranas que los recubrieron delante del útero, ¿sí? Ahí salen las células madre, en la placenta que nosotros llamamos, ¿sí? Y esas células madre se la puede llevar al laboratorio y tenerlas guardadas ahí congeladas para en lo posterior quizá poder utilizar en caso de que se requiera reconstrucción de algún órgano, ¿sí? Eso, chicos, ¿alguna inquietud? ¿No? No entendí. ¿No entendió? Ya. Bueno, ahí hay también un glosario. Repasarán espermatozoide, óvulo, embrión y feto. Y finalmente abajo tenemos una gráfica, ¿sí?, de todo el proceso del desarrollo del embrión, del nuevo individuo, la reproducción humana, ¿sí? Pueden ver, ¿ya? Y también está las etapas en donde van apareciendo cada una de los órganos, ¿sí? En el periodo de semanas, ¿ya? Donde nosotros hemos podido identificar cada parte del bebé. Listo. Completen, por favor, actividades páginas 68 y 69 y nos estamos viendo en una próxima clase, chicos. Gracias por su atención. Buen fin de semana. Gracias, Licen. Gracias. Que esté muy bien. Gracias. Que esté Gracias, muy bien. Hasta Licen. luego. Buen fin de semana. Para ustedes también.